¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. China y los países de América Latina y el Caribe son miembros importantes del sur global. La independencia y la autonomía son nuestra gloriosa tradición. El desarrollo y la revitalización son nuestro derecho inherente y la equidad y la justicia son nuestra búsqueda común. Con estas palabras, el presidente chino Xi Jinping saludaba a las delegaciones de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se hicieron presentes en Pekín para participar del foro China-CELAC. ¿De qué se trata este foro? Una instancia diplomática que reúne a los 33 estados miembros de la CELAC junto con China. Esta edición generó muchos titulares, pero en realidad tiene más de 10 años ya. Se creó en 2014 como resultado de la intensificación de las relaciones entre la potencia asiática y las naciones latinoamericanas. En esta ocasión, las presencias más destacadas fueron las de los presidentes de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, de Colombia, Gustavo Petro, y de Chile, Gabriel Boric. El viaje de los mandatarios latinoamericanos se inscribe en el marco de un peregrinaje cada vez más intenso de jefes de Estado y de delegaciones de menor jerarquía hacia Pekín. Un peregrinaje que se está acelerando desde que Donald Trump, el cowboy o el pandillero, ustedes elijan, volvió a la Casa Blanca. Los motivos de la atracción de Pekín no son difíciles de entender. En Washington, las órdenes y los malos modales están a la orden del día y las amenazas van ganando lugar. Pregúntenle a Zelensky cómo se siente al visitar el despacho Oval. Pregúntenle. La contracara es un amable Xi Jinping diciéndole a las delegaciones latinoamericanas que 10 años después el foro ha crecido desde un retoño hasta convertirse en un árbol imponente. Más allá de las bonitas palabras, las cifras avalan el relato. El año pasado, el intercambio comercial entre América Latina, el Caribe y China superó los 500.000 millones de dólares. Desde el año 2000 se multiplicó por más de 40. Además, más de 20 países se han unido ya a la iniciativa de la Ruta y la Franja. El socio comercial más importante para la mayoría de las economías latinoamericanas fue por décadas Estados Unidos, pero ya no es tan así. China es el socio principal para todos los países de Sudamérica, con excepción de Colombia y Ecuador, y parece ser solo una cuestión de tiempo que se vea superado también en esos países, ya que el intercambio con la República Popular crece aceleradamente. Dentro del subcontinente, el caso más destacado es el de Brasil. La balanza comercial supera ya los 190.000 millones de dólares y la intensidad de la relación genera nudos de dependencia mutuos. Un ejemplo, Brasil exporta casi 53.000 millones de dólares en productos agrícolas. Por su parte, para China, esto representa el 24% nada menos de sus importaciones en ese rubro. Un posible deterioro en las relaciones generaría para Brasil un enorme dolor de cabeza a la hora de colocar sus mercancías en otros destinos y para China crearía todo un problema de abastecimiento alimenticio. Así es, también se observa una sintonía política cada vez más fina entre Lula y Xi Jinping. Antes de partir hacia Pekín, Lula desde Moscú lanzó un dardo hacia la Casa Blanca. Escuchen. A gente quer tratar com muito respeito os Estados Unidos, porque temos 200 anos de relações diplomáticas e queremos ser tratados com muito respeito. O Brasil não quer ser melhor do que ninguém, mas o Brasil não aceita ser pior do que ninguém. O Brasil, no mínimo, quer ser tratado em igualdade de condições. Brasil quiere ser tratado con respeto. No somos mejor que nadie, pero tampoco somos peor que nadie. Un mensaje para los que todavía lo consideran su patrio trasero. Bueno, durante su estadía, Lula mantuvo una maratón de reuniones con empresarios chinos y se llevó compromisos de inversión por 4.000 millones de dólares en rubros tan diversos como la producción de combustibles aeronáuticos a partir de caña de azúcar, por ejemplo, la instalación de una fábrica para producir autos híbridos y eléctricos en Goiás, la producción de energía a partir de fuentes renovables y la instalación de 2 fábricas de semiconductores en São Paulo y en Manaus. Vale la pena señalar la divergencia entre las agendas. Mientras Trump impulsa la producción hidrocarburífera con su eslogan "Drill, baby, drill", China aumenta el énfasis en las energías renovables. El cambio climático apareció también en la declaración final del foro, que incluye una condena de la libertad de mercado que arrasa el planeta en pos de ganancias para las transnacionales y también rechaza la injerencia en los asuntos internos de otros estados, las amenazas y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, así como la imposición de medidas coercitivas unilaterales, léase sanciones o aranceles. El documento habla de la necesidad de una, cito literal,
globalización económicamente inclusiva y mutuamente beneficiosa y de una gobernanza económica global que aborde las prioridades compartidas de todas las naciones, en particular las de los países en desarrollo. En resumen, buscan un sistema multilateral de comercio justo, transparente y basado en normas. Había un punching ball con la cara de Trump en la sala donde se reunieron, quizá. No estamos en condiciones de afirmarlo ni de desmentirlo, solo decir que el foro tampoco se privó de sopapear al dólar. Hacemos un llamado, dice el documento, a la reforma del sistema financiero internacional con el fin de hacerlo más eficiente, más equitativo, mejor alineado con el mundo actual y capaz de responder a los desafíos que enfrentan los países en desarrollo. El documento fue firmado por casi todos los países. Hubo una excepción, un buen alumno de Trump en la sala. ¿Quién será? Bueno, desde luego que Lula, Petro y Boric, no. Nicolás Maduro, menos. Yamandu Orsi, tampoco. Tal vez Javier Milei. Correcto. Argentina envió una delegación de tercer nivel y a pie de página en la declaración hay un asterisco que dice: la República Argentina estuvo ausente del plenario ministerial en la cuarta reunión del Foro CELAC-China y no participó en la adopción de estos documentos. Desde la asunción de la presidencia por parte de Javier Milei, la política exterior argentina se subordina a sus caprichos ideológicos y, bueno, así le va. La famosa lluvia de inversiones prefiere Brasil, aún gobernada por el zurdo empobrecedor de Lula, mientras Milei se seca en el desierto de su pensamiento ultracapitalista y en el afán de abrazarse a una potencia todavía muy poderosa, pero que parece en declive. Por cierto, mientras Lula estaba en China, a Brasil llegó una delegación de la potencia en declive. ¿Y a quién mandó Washington a Brasil? Bueno, escuchen esto. Al coordinador de sanciones, repito, coordinador de sanciones del Departamento de Estado, David Gamble, fue a evaluar si Estados Unidos imponía sanciones contra el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, que lleva el caso contra Jair Bolsonaro por golpismo. Trump echando una mano a su amigo Jair Bolsonaro para que no pise la cárcel. En el foro China-CELAC también tomó la palabra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y habló del contraste entre el diálogo de civilizaciones que propone China con la guerra que propugna Washington. Lo escuchamos. Pero si miramos ese mapamundi desde otra perspectiva, no en el eje vertical, sino en el eje horizontal, aún manteniendo el ego, nuestros países en el centro del mapamundi, indudablemente a derecha e izquierda tenemos un mundo por ganar, un mundo con quien dialogar. ¿Cómo se mira aquí el diálogo entre civilizaciones mientras las Américas deciden algún día integrarse? Ese diálogo horizontal, que no vertical, puede estar libre de autoritarismos, de imperialismos, del tú a tú entre civilizaciones. Y indudablemente papel fundamental jugarían de un lado Europa y África, del otro China y el Asia. Un diálogo horizontal y no vertical, ojo a eso. Bueno, en otro pasaje, Gustavo Petro se refirió a dos temas estratégicos: la conexión de los océanos Atlántico y Pacífico a través de vías férreas y la instalación de cables de fibra óptica que unan Asia con América Latina. Fibra óptica que una a los dos continentes de manera horizontal, Asia con América, Europa y África, sin pasar por la sede de la policía del mundo, agrega este servidor. A su vez, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también se refirió al llamado corredor bioceánico Capricornio que unirá los océanos Atlántico y Pacífico. Escúchenlo. Y en ese camino quiero destacar el corredor bioceánico que unirá prontamente el Atlántico con el Pacífico, la América Atlántica con la América del Pacífico, y que compromete por ahora a Brasil, Chile, Paraguay y Argentina. Esto es importante y estuvimos con el presidente Lula hace un par de semanas justamente en Brasil discutiendo y conversando y concretando este corredor bioceánico de estos 4 países que nos van a permitir una mayor integración y abrir a América del Sur hacia el Asia-Pacífico.
¿De qué trata este corredor bioceánico? De una conexión por carretera que irá desde el puerto brasileño de Santos, cerca de São Paulo, hasta los puertos chilenos de Iquique y Antofagasta. 2.290 kilómetros de ruta que en el trayecto atravesará la región del Chaco paraguayo y las provincias argentinas de Salta y Jujuy. Vista desde China, esta obra debemos leerla en clave de la disputa geopolítica con los Estados Unidos. Un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo. Buena parte de la soja que produce Paraguay termina en puertos chinos, pero para llegar hasta ahí sale por Brasil o por Argentina, donde es embarcada con destino al Canal de Panamá antes de adentrarse en aguas del Pacífico. Mediante el corredor bioceánico, la soja, así como otros productos, podrán viajar por carretera hasta Chile para ser embarcados directamente en puertos del Pacífico. De esta manera disminuye el tiempo de viaje, el costo y se evita el paso por Panamá, uno de los puntos calientes en la disputa entre Estados Unidos y China. Paraguay, pero también Brasil y Argentina son grandes exportadores de cereales a China. Brasil también exporta hierro y petróleo, Argentina carne vacuna y para Chile, China es el principal comprador de cobre. Así es. Una de las características que tiene el comercio entre China y América Latina es su matriz primaria desindustrializada, ¿no? Es una cualidad que suelen destacar los críticos de China, que sin embargo no suelen mencionar que lo mismo ocurre en el comercio de la región con Estados Unidos o con la propia Europa. Durante el foro el tema estuvo presente, pero no fueron los mandatarios sudamericanos quienes lo plantearon, sino el propio Xi Jinping, quien señaló que China aumentará sus importaciones de productos de alta calidad de países de América Latina y el Caribe e incentivará a sus empresas a expandir sus inversiones en esa región. Palabras mayores. Además, el presidente chino anunció una línea de crédito por 9.200 millones de dólares para los integrantes de la CELAC y agregó que cada año invitará a 300 dirigentes para realizar intercambios de experiencias en materia de gobernanza y ofrecerá también 3.500 becas gubernamentales y 10.000 plazas de capacitación. Con todo ello en la balanza contra un Estados Unidos que impone aranceles, deporta inmigrantes esposados a sus países de destino o a la cárcel de Bukele, pues queda claro con quién van a intentar algunos construir relaciones, ¿no? Queda bastante claro. El esfuerzo de China por establecer relaciones diplomáticas y comerciales rinde sus frutos también en el ámbito de la opinión pública. Recientemente se conoció el llamado Índice de Percepción de la Democracia del año 2025. Es elaborado por Nira Data y la Fundación Alianza de las Democracias que dirige Anders Fogh Rasmussen, el ex secretario general de la OTAN. Y escuchen, por primera vez la imagen positiva de China en el mundo supera a la de Estados Unidos. En el mapa pueden observar que en el caso de América Latina, Estados Unidos tiene mejor imagen que China en solo 4 países. Brasil, que como sabemos tiene un poderoso movimiento de ultraderecha y evangélico también. Honduras, Costa Rica y República Dominicana. En este otro gráfico podemos ver la evolución del índice, el desplome de Estados Unidos desde el ascenso de Donald Trump, el aceleramiento del ascenso de China y también, sorpresa, la denostada Rusia está cerca de superar la imagen positiva de Estados Unidos. Será culpa de los que hablamos en cirílico, claro. Será, así debe ser. Finalizamos con una noticia que tanta falta hace en esta época en la que la deshumanización avanza, aunque no tenga que ver con el foro de la CELAC. El país con peor imagen, según este índice en el mundo, es el más ferviente impulsor de la deshumanización. El país con peor imagen en el mundo es el que debe ser, en mi opinión, el Estado de Israel. Pues una buena noticia que el país con peor imagen en todo el mundo sea Israel. Gracias, Ina. El BRICS representa una oportunidad histórica para dar voz a los excluidos del sistema político y económico global, y por eso es tan relevante. Estoy convencido de que en julio Brasil acogerá la mejor cumbre del BRICS desde su creación. En el seno del bloque debemos debatir temas clave como la economía, el desarrollo y el cambio climático. Si las advertencias científicas sobre el calentamiento global son ciertas, los países deben tomarlas en serio y definir compromisos claros. Queremos decisiones concretas que nos permitan cambiar el rumbo de la geopolítica mundial.